Hace unos días, cuando se dio a conocer que se había terminado la concesión de una empresa para operar el tanque Tenorio, esta planta de tratamiento de tanque Tenorio, el secretario general de gobierno dio una declaración, banquetera sí, pero una declaración a los medios de comunicación en donde decía que ya había una nueva empresa que la iba a operar y que no habría ningún problema en la transición porque se seguiría operando de manera eficiente y eficaz. Sin embargo, el fin de semana, la Comisión Estatal del Agua desmintió esta versión y dijo que todavía no hay claridad de quién va a operar el tanque Tenorio, que todavía no está perfectamente definido, y no solo eso, sino que por lo pronto, fue ahí el término que utilizaron, de manera temporal, la Comisión Estatal del Agua está coordinando al personal, es lo que se dice, que labora en tanque Tenorio. Sin embargo, pues insisto, hay una gran incertidumbre y una gran preocupación porque también la semana pasada, al cierre de la semana pasada en este espacio, el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, nos confirmó que tenían el reporte de que se estaba regresando el agua del tanque Tenorio. Es decir, que las aguas negras que tendrían que estar siendo tratadas en el tanque Tenorio se estaban regresando y estaban impactando en la zona de las Mercedes. Fue lo que nos comentó el presidente municipal de la capital. De manera previa en este espacio, el doctor Fernando Díaz Barriga, experto en temas ambientales, ya nos había advertido de los riesgos que prevalecían en caso de que no se diera de manera correcta la operación de este tanque Tenorio. Y parecía que en aquel momento era anticiparnos a los hechos, ¿no? Todavía no sabíamos qué iba a pasar. Pero hoy que ya lo estamos viviendo, se vuelve fundamental retomar esta conversación con el doctor Fernando Díaz Barriga, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, pero pues muy preocupados por lo que está sucediendo, doctor. A ver, ¿qué es lo que hace el tanque Tenorio? Vamos de entrada. ¿Para qué sirve esta planta de tratamiento? El agua que llega es un agua sucia y tanque Tenorio lo que hace es disminuir el peligro que trae esa agua, sobre todo de carga orgánica, a través de sedimentaciones, le ponen químicos, ¿sí? Y aclaran el agua, no la hacen potable. Sí. ¿Sí? Simplemente aclaran el agua para hacerla menos sucia y que entonces pueda ser utilizada en algunos procesos. En este caso, el proceso más importante, porque la mayoría de las aguas tratadas en eso se usaban, era dárselas a la Comisión Federal de Electricidad y que ellos las utilizaran sobre todo para enfriar sus centros de energía, ¿no? Y es eso lo que hace el tanque Tenorio. El problema es que si se hace mal o no se hace, pues las aguas siguen sucias y entonces siguen siendo un peligro para la salud. Ahora, tú nos advertías justamente esta situación, incluso recuerdo aquella frase que nos dijiste: si empieza a fallar, si no se opera de manera correcta, nos vamos a enterar. Los vecinos de la zona se van a dar cuenta de inmediato y ya sucedió. Ya hubo estos reportes de que había una situación extraordinaria, el ayuntamiento de la capital atiende la situación y determina que efectivamente hay un retorno, nos dijo así el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo, del agua del tanque Tenorio. ¿Qué es lo que esto representa, doctor? Para la salud es un riesgo mayúsculo, porque por un lado el agua trae virus, trae bacterias, trae fármacos, trae sustancias químicas de los talleres de la ciudad, y entonces ahora imagínate que esa agua está en tu colonia, sin tratar, que es como los vimos en los videos, ¿no? Entonces, esta además de malos olores, pues evidentemente trae varios problemas. Puede haber brotes como de hepatitis A, puede haber brotes como de diarreas en los niños, pero ahora imagínate que esa agua, pues poco a poco se va yendo para abajo, alcanza el manto subterráneo superficial, el acuífero superficial, que no es el acuífero de donde se abastece la ciudad, pero de ahí se sigue para abajo y entonces sí llega al acuífero de donde se abastece la ciudad. Doctor... Y sobre todo en esa área. Claro. Entonces es un problema de riesgo biológico altísimo. Pero ahora hay una parte nada más, porque el regreso de las aguas del tanque Tenorio, se lo preguntamos a las autoridades, dijeron,
no sabemos porque no controlamos las autoridades municipales el tanque Tenorio. Pero entonces sí tendría que ver que se estaba regresando el agua a las Mercedes desde la planta. O sea, ¿eran fallas de la planta? ¿Podrían ser, doctor? Mira, pues de algún lado viene esa. O sea, si yo viviera en la Mercedes, a mí no me importaría de dónde viene el agua, pero el agua llegó. Sí, o sea, si es por fallas en la operación de la planta de tanque Tenorio, por un exceso de agua negra en esa zona, que es lo que pasa cuando llueve, pero pues no ha llovido, entonces, pues finalmente aquí no te importa. Lo que sí no entiendo, verdaderamente no lo entiendo, es por qué no se sientan a platicar municipio y estado y de una buena vez le ponen fin a este asunto. O sea, no es un asunto de elecciones, no va a ganar un candidato sobre el otro, no les van a quitar votos. Es más, los dos están quedando muy mal. O sea, aquí los dos verdaderamente no solamente están mostrando falta de operación técnica, sino falta de capacidad política para dialogar. O sea, tanto Estado como municipio verdaderamente están quedando como gobiernos subdesarrollados. Pero les voy a dar un ejemplo. Cuando fue el incendio del pasado martes, que verdaderamente es un riesgo de la salud, que los humos también fueron para esa zona, de inmediato logramos sentar a las más finas autoridades del Estado y del municipio. Y un diálogo extraordinario, de primerísimo nivel y de un muy alto compromiso con la población. Porque esa parte del Estado y del municipio son capaces de dialogar, son capaces de tomar acuerdo, son capaces de trabajar juntos por la población, y los responsables del agua no. La verdad esto es de risa, ¿no? De risa. De risa y de gran preocupación, doctor, porque a veces ya referías que esto se está convirtiendo en un riesgo sanitario, el hecho de que se esté regresando las aguas negras y lo que traen consigo. A ver, ¿cuáles podrían ser este tipo de situaciones? Porque durante el fin de semana ya los habitantes de la zona lo estuvieron denunciando, por ejemplo, una proliferación de moscas de una forma impresionante, y me parece pues que tiene que ver efectivamente con esta situación. ¿Cuáles son esos riesgos sanitarios que se pueden estar viviendo? Es decir, ¿qué tipo de enfermedades pueden derivar de esta situación? Bueno, como ya te lo mencioné, son enfermedades virales, como la hepatitis A, puede haber otros virus gastrointestinales y o bacterias y parásitos, todo lo cual desemboca en los niños, y en donde primeramente se pueden ver diarreas, se pueden ver alteraciones en la piel, sí, puede haber inclusive manifestaciones pulmonares porque eso no solamente tiene bichos, eso trae otros tipos de químicos. Claro. Pero además las áreas de juego de los niños quedan contaminadas. Entonces los niños vuelven a estar en contacto, mantener esta enfermedad. Sí, yo lo que le quiero pedir mucho a la gente que nos está escuchando en esa zona, tiene que incrementarse, sí, yo sé que no es su culpa esto, pero tienen que incrementarse sus hábitos de higiene. Tienen que lavarle muy bien las manos, porque ahí es donde se quedan los bichos. Le tienen que lavar muy bien las manos a los niños, y tienen que cuidar muchísimo los alimentos, porque las moscas, que efectivamente aumentan, transmiten los bichos y las bacterias a los alimentos que dejan al aire libre. Entonces sí tienen que aumentar esto, y hago un llamado al sector salud a que genere brigadas sanitarias en esa zona en tanto el problema se mantenga, ¿no? O sea, esto hay que manejarlo como un problema sanitario, no como que las aguas negras se salieron de una planta, no, esto es un problema de salud, y entonces la autoridad de salud también tiene que estar involucrada, no solamente la CEA, no solamente la nueva oficina de aguas del ayuntamiento, y además la Secretaría de Salud tendría que tomar la batuta y poner a la gente en orden, porque esto no puede ser.
Esto se suma a las altas temperaturas que estamos viviendo, al calor que ya se está viviendo en San Luis Potosí, y al alto nivel poblacional que existe en las zonas aledañas, justamente este canal, ¿no? Que es la zona de las Mercedes. Corremos el riesgo de que esto se convierta en un asunto mayor, es decir, que podamos vivir, como lo decías, una crisis sanitaria, que podamos ver otra vez el sistema de salud en San Luis Potosí colapsar por este tipo de necesidades de atención médica por este sector poblacional, y hasta dónde llega la afectación, porque decías la zona de las Mercedes, pero a ver, los vientos también han estado soplando con intensidad y se pronostica incluso para los próximos días fuertes ráfagas de viento. ¿Hasta dónde llega la mancha de afectación, doctor? Bueno, habría que hacer un análisis hasta dónde llegó el agua. O sea, hay que ver muy bien toda la zona de contaminación. Sí habría que tomar un muestreo, sí habría que hacer un muestreo para ver el grado de contaminación biológica que hay. Y a partir de ahí, y ya con los análisis de modelaje de vientos, ver hacia dónde se dispersan. Sí, los bichos viajan por el aire. Está perfectamente demostrado que se suben a las partículas del aire, a las PM2.5. ¿Sí? De hecho, es uno de los riesgos de la Ciudad de México, el transporte aéreo de la contaminación biológica. Entonces, sí viajan por el polvo y sí puede llegar a otros sitios, como tú bien lo dices. ¿A qué sitios va a llegar? Pues depende de la extensión de la contaminación y depende de la dirección de los vientos. Pero en este momento que no hay lluvia, que no hay humedad, es muy fácil la formación de polvo. Y entonces el transporte a través del viento, lo que se llama transporte eólico, se incrementa mucho. Entonces, creo que esto merece, repito, yo le hago por favor a las autoridades. Aquí en la universidad tuvimos a las máximas autoridades hablando del incendio. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo hablando del agua? Claro. Sí. En verdad esto es de locos, porque la prioridad es la gente, no los puestos políticos. Ahora, pensando justamente en estos términos de solución, ¿qué tendría que estarse buscando? ¿Cuáles tendrían que ser los requisitos básicos, pues, para garantizar la operación adecuada de este tanque Tenorio? Ya sea que se esté buscando una nueva empresa, como se había dicho originalmente, o como se ha abierto la posibilidad también que lo opere la Comisión Estatal del Agua. ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones? Porque entiendo, doctor, que si llega cualquier empresa a operarla y no conoce bien la operación de la misma, si no cuenta con las características necesarias, pues estamos en el riesgo de que esto se convierta en una situación permanente, que fallas en el tanque Tenorio vayan a generar estas complicaciones y este riesgo sanitario para la población. ¿Qué tendría que estarse cuidando en la operación de este tanque Tenorio, doctor? Ante todo, la capacidad del técnica. O sea, a mí no me importa si es la CEA, si es una empresa hushi, pero aquí lo importante es la capacidad del operario, ¿no? Y como te lo decía yo la otra vez, no solamente la gente se va a dar cuenta por los olores o por los derrames, que ya los hubo, sino porque la CFE va a rechazar el agua, porque la CFE requiere un agua bien tratada, bien manejada, porque si no, se le echan a perder sus procesos. Entonces, no hay de otra. O sea, el que opera en la planta lo tiene que hacer con un requisito mínimo de calidad, de capacidad técnica. Y bueno, a mí realmente, yo sí creo que en San Luis hay gente capaz de operarla. No tenemos, porque no es física atómica. O sea, son procesos muy bien conocidos. Yo no lo podría hacer, ya lo sé, pero los biotecnólogos, los ingenieros ambientales, en fin, tenemos gente muy capacitada aquí en la ciudad para manejar ese tipo de plantas. Pero bueno, es cuestión de que hagan el 1, 2, 3, ¿no? Que hagan su chamba los políticos. Ahora, doctor, ¿cuáles son los riesgos si no se define rápidamente cómo se va a operar, quién la va a operar y que la operen de manera correcta? Bueno, esto va a incrementarse poco a poco, y el número de niños, el número de población afectada se va a incrementar y yo no me imagino cualquier día de estos
yo estaría tan molesto de vivir o sea, de repente aparece aguas negras frente a mi casa. Sí, claro. Pues yo le digo Claro. a toda la gente qué haría en ese momento, y cualquier chico rato de un problema ambiental nos pasamos a que te cierran la carretera 57, a que hay protestas, y entonces a la mala hay que empezar a hacer lo que se tiene que hacer ahorita. Entonces, sin necesidad, pues. Claro, hay varias cuestiones que me preocupan muchísimo, doctor. Esto que decíamos, de pronto dejan de operar la empresa que la estaba operando de un día para otro por decisiones pues más bien políticas. Vivimos este riesgo que se está viviendo de contaminación, de una crisis sanitaria. Vivimos una afectación también, porque tú ya lo decías, esta agua pues a final de cuentas abastece a la termoeléctrica de Villa de Reyes, y ahí también estamos teniendo problemas en el abasto de energía eléctrica. ¿Qué pasa si esta agua deja de proporcionarse de manera correcta? Porque una cosa es está regresando, pero otra cosa tampoco está llegando a su destinatario. ¿Qué pasa si no llega la termoeléctrica? Bueno, ese es otro escenario que a mediano plazo verdaderamente nos estamos tirando un balazo al pie. Si la termoeléctrica no tiene aguas residuales, la termoeléctrica utiliza los pozos que tiene a su disposición. Si la termoeléctrica usa los pozos que tiene a su disposición, que esa sí es agua de uso humano, que sí puede ser utilizada para uso humano una vez que le quitemos el flúor, ese problema empieza a bajar el acuífero en Jaral de Berrios, y yo quiero ver el problemón, no solamente para la población de Villa de Reyes y el futuro de la ciudad de San Luis Potosí, sino para la zona industrial. Y entonces de una queja sanitaria que mantendríamos, se vuelve en una desregulación del acuífero, en baja de la cantidad de agua, y bueno, eso es verdaderamente en plena crisis hídrica estar ocasionando otra manera de consumir agua del acuífero. Bueno, pues es la locura. Por eso digo que el presidente municipal no puede quedarse en difundir en los medios de comunicación. Miren lo que están haciendo los de la casa de enfrente, y los de la casa de enfrente no pueden andar diciendo el presidente municipal no tiene razón. No, aquí se trata de los dos sentarse, hablar, arreglar el problema y, Dios mío, mostrar un poco de empatía con la población que dice que quieren gobernar. Pero además, ¿sabes qué me llama la atención, doctor? Estaban buscando municipalizar a Villa de Pozos, ¿no? Que es la zona que está resultando también afectada. Y hoy parecería que no le están dando la importancia que requiere. ¿Y por qué lo voy a decir de esta manera? Porque tú ya lo decías. Por un lado está esta contaminación del agua en la zona de las Mercedes, pero se suma la contaminación ambiental que constantemente se está viviendo en esa zona. Es decir, es como pegarle doblemente a la misma población. Sí, mira, la causa del incendio del pasado martes en la madrugada verdaderamente es una emergencia ambiental. Yo lo quiero decir con toda la responsabilidad que tengo, pero desde el punto de vista ético y de los derechos humanos, yo tengo que hablar con la verdad. Es porque todavía no se controla, es una verdadera amenaza para la salud. El tener ese tipo de empresas poco reguladas, ¿sí?, en un área que está rodeada de ciudad, es una irresponsabilidad. Y como era una empresa que se manejaba anormalmente, pues a mí no me importa quién es el culpable, no me importa si fueron autoridades estatales, municipales, pero en este caso, inclusive federales, que a lo mejor no hicieron su tarea. Pero el chiste es que era porque ya está cerrada, y espero que no pueda abrir porque el sitio está verdaderamente contaminado. El sitio ya no puede acceder personas a ese sitio. Uy. Y su limpieza va a costar millones de pesos porque se contaminó de dioxinas. Pero eso ¿qué causó? Que todas las empresas alrededor están en riesgo. Sí, ya hemos hablado con algunas de ellas, y los humos desgraciadamente fueron para Villa de Pozos. Entonces, por fortuna, los bomberos, aquí hay que aplaudir
hay que meterles un monumento, hay que reconocer, queremos una ciudad de primer mundo, necesitamos un cuerpo de bomberos de primer mundo. Así o sea, es. es una verdadera tristeza que no tengamos un equipo de bomberos, pero gracias a ellos ese día, el incendio solamente duró 4 horas, que para mí es una eternidad, pero solamente duró 4 horas, y los humos fueron para allá. Entonces no se trataba de municipalizar Villa de Pozos, totalmente de acuerdo contigo, se trata de que la gente de Villa de Pozos agarre el toro por los cuernos y que de una vez a todas se organicen como comunidad y exijan medidas de protección ambiental, medidas de prevención ambiental. Por un lado tienen aguas negras y enfrente tienen humos tóxicos. Entonces, yo creo que si vas a abrir nuevos desarrollos urbanos en esa área, tendrías que también abrir nuevos planteamientos de prevención sanitaria para la población que va a vivir ahí. Estoy muy preocupado, muy preocupado, porque era el peor de mis pesadillas y se cumplió. Y gracias a Dios, por eso digo, fue increíble. En esa tarde teníamos sentados aquí en la universidad a los meros del Estado y del municipio con un nivel de discusión de primerísimo mundo. Se hicieron cosas que la gente de Semarnat México se quedó apantallada, porque el Estado tomó por sí mismo responsabilidades que deberían haber venido en la Federación. Los de la Federación llegaron al sitio, echaron tierra y se fueron. En cambio, el Estado y el municipio están al pie del cañón en el sitio ahorita, y yo digo, con ese nivel de compromiso, con ese nivel de responsabilidad que se está manejando este tema tan grave, no poder manejar el agua. O sea, la verdad... Lo que hace falta es voluntad, doctor, ¿es lo que quedó demostrado? Hace falta liderazgo, o sea, hace falta alguien que les diga, chavos, este es un problema de salud, no es un problema del agua. Ni mucho menos político. Político tampoco. No, bueno, político, la verdad es que al revés, si tú solucionas las cosas, demuestras que tienes competencia y pues Claro. más gente va a votar por ti. Sin duda, doctor, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, dimensionar este problema que es mucho más grave de lo que alcanzábamos a ver a simple vista. Tú ya lo has ilustrado de manera muy clara y es urgente, de verdad, como lo decías también, que se pongan a trabajar en ello, en solucionarlo. Es de verdad una irresponsabilidad estar poniendo en riesgo a tantas y tantas personas por la falta de acuerdos y por la falta de construcción de soluciones. Cuestión de colores. Te agradezco mucho, Sí. doctor. Nada más quiero dejar una frase Sí. célebre en medio de todos estos. Son funcionarios públicos. Lo único que pedimos es que funcione. Sin duda. Gracias, Muy doctor. bien. Siempre un gusto. Buenos días, doctor. Muy buenos días. El doctor Fernando Díaz Barriga platicando con nosotros.